Bueno, el ingeniero Sabaté va a presentar algo que creo que se transformó casi en un hecho muy importante, que es el control de huacho, que pueden ser realmente los que nos puedan, de alguna manera, si lo descuidamos, es una cosa que hay que hacerla entre todos, tiene que ser regional, y ahí de nuevo tenemos que mostrar digamos, lo solidario que tenemos que ser uno con otro para que este tipo de control sea realmente generalizado. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Bueno, rápidamente, porque sé que todos lo estamos esperando a una persona que nos visita hoy, el Flaco Casmus y el Ale Vera, que tenemos la oportunidad de que nos visiten hoy. Rápidamente les quería comentar cuáles son las herramientas que nosotros hoy conocemos con potencial para el manejo de maíz huacho y algunos aspectos a tener en cuenta. ¿Qué objetivos deberíamos plantearnos primero en el manejo de maíz huacho? Uno, el principal, es mantener los lotes lo más posible libre de maíces huachos, porque sabemos que esa es la forma que tiene esta chicharrita de proliferar y de aumentar los niveles poblacionales para hacer cada vez más daño. También esos maíces huachos sabemos que son la fuente de transmisión del patógeno, o sea, son los mismos maíces los que infectan a la chicharrita. Y también nos debemos tener como objetivo no solo fijarnos en los maíces, sino también otras gramíneas y sobre todo cuando hacemos un manejo, estar atentos a que por hacer un manejo solo de maíz no estemos afectando al sistema con subdosis o aspectos que puedan a la larga ocasionar la selección de alguna resistencia no deseada a los herbicidas que estemos usando. Y también muy importante es no afectar los cultivos subsiguientes ni el ambiente. Entonces esos son me parece a mí, los 4 principales objetivos. Después, si quieren, podemos discutir otros más. ¿Cuáles son las oportunidades de manejo del maíz huacho? Una, todo empieza básicamente por la reducción al mínimo de la pérdida de granos y mazorcas al momento de la cosecha, calibrando lo mejor posible las máquinas, regulando la velocidad, buscando, bueno, los años son difíciles para la cosecha también, así que hay mucha pérdida, pero bueno, uno empieza por ahí, es decir, lo que conocemos desde la maleza de no aportar semillas al banco de semillas del suelo, bueno, empieza en el maíz por esto. Después, el monitoreo continuo de la situación de los lotes en invierno, como este invierno que se dieron condiciones de humedad y temperatura, al principio que hubo emergencia de maíz huacho, pero después, bueno, sucedieron heladas, que es lo que no tuvimos el año pasado y que se considera que fue lo que también dio una fuerza grande a los niveles de infestación. La planificación con tiempo de los manejos de primavera, usando diversas herramientas, tratando de no focalizarnos solo en muchas aplicaciones de un FOP o de un DIM, y considerando las condiciones ambientales más aptas para cada herramienta que usemos, ¿no? Y sobre todo, una vez que hacemos una aplicación, me parece que también seguir monitoreando lo que son las nuevas emergencias. Eso es lo que más nos desconcierta, es cuál va a ser la dinámica de emergencia del maíz huacho y la efectividad de estas aplicaciones, cuánto demoran en morirse las plantas, si se mueren o no, cuánto tiempo está la planta ahí en el lote. Si vieron lo que publicamos hace unos meses, estas son las herramientas que nosotros conocemos que tienen un potencial para el control de maíz en situaciones de barbecho. Por supuesto tenemos los graminicidas FOP y DIM, tenemos el Imazaquin, que en su momento estaba disponible y ahora lamentablemente no está disponible, es un herbicida preemergente ALS muy viejo, que lamentablemente ya no hay en el mercado, veremos si se lo puede reinsertar. El único que tiene registro hoy en día para el manejo de maíz huacho es el Ligate, que es el clorimurón más el sulfometurón. Diclosulam también tiene buena actividad en control de maíz huacho. Todo lo que es imazapir e imacetapir. Como quemantes tenemos paraquat y diquat y MSMA.
Porque sabemos que también glufosinato de amonio, que sería una alternativa, muchos maíces hoy en día tienen esa tolerancia genética. ¿Cuáles son las principales dificultades? Uno, lo que les decía, la dinámica de emergencia, que tenemos semillas que nacen, maíces guachos que nacen de semilla, como vemos acá, y maíces guachos que nacen de las mazorcas esas que se cayeron al momento de la cosecha, ya sea por el cabezal o por la cola de máquina. Tenemos condiciones muy complejas a nivel de lo que es la primavera nuestra, que sabemos que es compleja para todo. No tenemos una incertidumbre sobre la capacidad de incorporarse de muchos residuales, si nos llueve, si no nos llueve. Y lo que es la persistencia de residuales, es decir, si nosotros usamos un residual, bueno, si llueve va a funcionar bien, se va a incorporar, nos va a ayudar. Si no llueve, se nos queda ahí y nos puede generar un potencial daño sobre el cultivo que nosotros queremos sembrar. Y lo que también está hoy como incertidumbre es la modificación del plan de siembra, es la incertidumbre si hacemos o no algún cultivo. Bueno, como experiencia, estos herbicidas salen de unas experiencias que se hicieron en el 2016, cuando Luciano Devani trabajaba en la sección, ahí por inquietud de Mario y del ingeniero Gamboa. En ese momento era por el manejo del maíz RR. Se hicieron ya experiencias de maíz guacho con distintas herramientas. Uno de los tantos trabajos que hizo Luciano en la sección, la verdad que con mucho trabajo y muy buenos resultados. Y acá están, donde nos sale, trabajando en preemergencia, lo importante que tenemos que tener en cuenta que todos estos resultados son de unas aplicaciones hechas en enero y febrero, o sea, con condiciones ideales de humedad y condición de crecimiento del maíz. Ahí vemos que tienen potencial, el principal potencial estaba en lo que es imazaquim, imacetapir también, diclosulam y el ligate, como les decía. Y ahí en ese estábamos evaluando lo que es de semilla y también en esos ensayos se evaluaban lo que es de mazorca, que es la situación más difícil porque se presenta una diversidad de posiciones de las semillas y en ese caso sí teníamos buena actividad ahí de imazaquim y de ligate para lo que es mazorca. Acá si se fijan los que funcionaron bien, imazaquim, diclosulam también y ligate. Esto a 42 días en una situación ideal de ambiente húmedo, ¿no? Y los que funcionaron flojos, en general imacetapir se queda corto, clomazone también, y bueno, el imazapir va a depender de las condiciones, suele quedarse corto y sobre todo se queda corto con lo que es de mazorca. En postemergencia también trabajó bastante Luciano en distintos tamaños. El que nos importa a nosotros hoy en día es lo más temprano posible. Los ensayos de ese momento eran en B3. Y fíjense lo que vemos ahí. Paraquat nos aporta poco. Imacetapir y imazaquim son los que mejorcito funcionan. El imazapir en postemergencia muy bien. Y el clorimurón, Y acá también algunas mezclas que tenían potencial, ¿no? Acá vemos en postemergencia imacetapir, imazaquim, imazapir, ahí es mucho más contundente ya en postemergencia, ¿no? Pero fíjense como si nos basamos en paraquat, el rebrote es prácticamente como si nada, diclosulam en distintas condiciones puede rebrotar y clorimurón también. Bueno, ahora también tenemos experiencia muy poca, pero estamos generando experiencia en lo que es la situación de barbecho. Este es un ensayo que hicimos en el 2022, orientado a lo que era barbecho principalmente de rama negra. Y fíjense acá, si se acuerdan, en 2022 tuvimos una lluvia muy particular de casi 50 milímetros, esto en el Timbó, en septiembre, y eso activó
la germinación. Y fíjense, esto era el momento de la siembra, el momento de la aplicación, los maicitos tenían ese estado de germinación el 12 de octubre. Ahí están los tratamientos que hicimos. Y ahí está la aplicación. Fíjense que bueno, fue esa lluviecita, después fue muy crudo también esa primavera y ese verano. Acá está el ensayito. Y fíjense, esto es en un lote que estaba rastrado, porque si nos ponemos a ver, el mismo ensayo estaba hecho sobre un lote sin rastrar, en siembra directa, y miren que no había prácticamente emergencia de maíz, y sí hubo mucha emergencia en lo que es rastrado. Pero eso no es una situación normal, pero es la que nos permite evaluar más fácilmente la actividad de los herbicidas. Acá tenemos Imacetapir, 63 días después de la aplicación. Vemos que tiene relativa eficiencia. Esta es la parcela acá. Imazapyr, a 150 centímetros cúbicos. Tuvo buen control en esa situación. La mezcla de Imazapyr más Imazapic, esto es mayoral, que después no estaba registrada cuando se hicieron las primeras experiencias, ahora está registrada, buena actividad. Y el diclosulam, una actividad que no es tan contundente, pero sí tiene buena actividad. Después, muchas consultas este año que fue, bajé el maíz que perdí y sembré trigo, y había muchas consultas de qué hacer con los trigos que estaban naciendo, con los maíces guachos que estaban naciendo en el trigo. Fíjense, es una foto de mayo, los dálvulus ahí adentro del maíz naciendo dentro del trigo. En esta condición hicimos unos ensayos para evaluar los graminicidas de trigo, pero a la semana cayó la helada y perdimos la referencia del ensayo. Entonces ahí lo que hicimos fue hacerlo en macetas en condiciones controladas para identificar si realmente los graminicidas de trigo tienen actividad sobre maíz guacho. Y sí, vimos que Phenoxaprop y Clodinafop, que son los dos más comunes, sí tienen actividad, pero en esta situación medio ideal. Tenemos que testearlo a campo y en las condiciones extremas de invierno si funcionan, ¿no? Y bueno, esto es la situación de ahora. Esto es un lote que estamos haciendo experimentación en el Timbó, donde también se hizo un cortafuego, entonces está arrastrado y acá empezó a nacer el maíz guacho, y en el campo sin rastrar está con muy poca presión. Esa es la presión de hace 2 semanas. Perdón, así está hoy, después de una aplicación de Imazapic, es decir, de Imazapic más Imazapyr, es decir, viene muy lento el efecto de los sistémicos. Sí tuvieron efecto los graminicidas en una situación que no es la ideal para los graminicidas, pero sí estamos viendo que tienen actividad, pero hay que ver en qué punto y estar muy afilado en el tema de manejo de graminicidas ahí. Y lo que sí, Paraquat muy pobre, ahí también le erramos con la dosis, pero Paraquat en general va a ser muy pobre también en esta época. Bueno, como conclusiones, tenemos que estar atentos a la dinámica de emergencia de los maíces. Lo ideal es planificar. Creo que un poco de la encuesta salió que todos van a hacer por lo menos 2 aplicaciones, pero sí o sí tiene que ser en base a un monitoreo, en base a usar diferentes herramientas, en base a rotar modos de acción. Recorramos regularmente los lotes para definir bien las aplicaciones. Revisemos la efectividad de esas aplicaciones, es importante. Y no descuidemos el resto de las malezas de los lotes, me parece importante. Y estemos atentos a las dosis, mucho a los coadyuvantes para superar estas condiciones ambientales de ahora y las condiciones generales de aplicación. Cualquier duda, ahí estamos a disposición, lo que necesiten. Espero que haya servido esta poca información que tenemos en este tiempo, y seguimos trabajando, así que si tienen condiciones que sean interesantes para trabajar, está bienvenido si nos quieren aportar algún lote o alguna situación particular. Y por supuesto, en base a eso, que trabajemos colaborativamente, como decía el ingeniero Gamboa. Muchas gracias, ese es el equipo, y agradecerle a los colaboradores.